En este video vamos a analizar un cuarto tipo de problemas que se resuelven con la aplicación de la diferencial. Básicamente vamos a ver problemas de aplicación geométrica de la diferencial. ¿Qué tipo de problemas de aplicación geométrica? Por ejemplo, podemos obtener el valor aproximado del volumen de un espesor. Si por ejemplo a mí me dan un cilindro que tiene cierto espesor y me piden calcular el volumen de este cilindro en base solamente al espesor, lo puedo hacer por medio de la diferencial. Otro tipo de problemas que podemos analizar es incrementos o decrementos en áreas y volúmenes de un cuerpo geométrico. Y finalmente podemos obtener los errores en áreas y volúmenes en base a medidas que también involucran un error. Sí les pido que mantengan en mente qué tipo de problemas podemos resolver, porque al leer el problema puede encajar en cualquiera de estos tres ejemplos que he mencionado ahorita. Ahora, para resolver estos problemas es necesario que ustedes tengan claros algunas fórmulas de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Por ejemplo, esta área que tenemos aquí, que es área es igual a pi por radio cuadrado, es el área de una circunferencia. El área igual a base por altura puede deberse a un cuadrado o a un rectángulo. Y el área igual a base por altura sobre 2 es un triángulo. Con respecto a volúmenes, la fórmula de volumen igual a pi por radio cuadrado por altura hace referencia a un cilindro. El volumen igual a largo por ancho por altura puede hacer referencia a un cubo. Y el volumen igual a 4/3 de pi por radio al cubo hace referencia a una esfera. Estas fórmulas, tanto de áreas como de volúmenes que les acabo de mencionar, necesitan tenerlas en mente en cualquier momento para resolver los problemas. Finalmente, y antes de realizar dos problemas como ejercicios, voy a hacer algunas precisiones con respecto a la fórmula dy igual a f' de x por dx. Ustedes saben que esta fórmula hace referencia a la obtención de una diferencial. Esta diferencial de y va a estar en función de la derivada de una función multiplicado por la diferencial en x o por el delta x, ya que delta x y dx son lo mismo. Y hay una precisión que sí quisiera hacer, que va a ser muy importante para resolver los problemas, que es que dx está en función de una variable independiente. Y que dy está en función de una variable dependiente. Es decir, esta variable independiente que es x va a sufrir variaciones que van a repercutir en el valor de la variable dependiente que es y. Y finalmente esta función f' de x está en función de la variable independiente que es x. Una vez mencionado lo anterior, voy a resolver dos ejercicios que les van a ser de utilidad. El primer ejercicio dice que el radio de la tapa circular de un pozo de alcantarilla es de 40 centímetros. Entonces yo tengo esta tapa que está aquí, una tapa de un pozo de alcantarilla, cuyo radio es de 40 centímetros aproximadamente. Y dice también que puede haber un error en la medición de 0.15 centímetros. ¿A qué se refiere este error en la medición? Cuando se midió este radio de la alcantarilla, puede ser que la persona que midiera de más o midiera de menos ese radio. Si este es el radio original de 40 centímetros, puede ser que la persona que midiera de más y entonces ahora tengo un radio mayor. O puede ser que si mi radio era de 40 centímetros, la persona que midiera de menos
y entonces ahora mi radio es menor a 40 centímetros. Entonces la medición que se hizo del radio conlleva un error, y ese error, como mencionamos, es de 0.15 centímetros. Puede ser de más o puede ser de menos. Si ustedes quisieran calcular el área de esta tapa de alcantarilla, debido a que hay un error en la medición del radio, pues también va a haber un error en la medición del área. Y precisamente usando diferenciales yo puedo calcular el error máximo que existe al calcular el área de la tapa de la alcantarilla. Habiendo revisado esto, vamos entonces a poner los datos que nos están dando. Y el primer dato que nos dieron es que el radio de la tapa de alcantarilla es de 40 centímetros. Aproximadamente. También nos dieron que el error en la medición es de 0.15 centímetros. Ese error en la medición es un delta de radio, una variación en el radio, y es de 0.15 centímetros. Y me dicen que usando las diferenciales calcule el error máximo en el área de la tapa. Entonces yo voy a tener una variación en el área de la tapa, que es lo que voy a calcular con diferenciales. Y aquí es donde viene algo importante a lo que ya hice referencia cuando analizamos esta parte de mi fórmula. Yo sé que la variable independiente hace referencia a dx y que la variable dependiente hace referencia a dy. Para el caso de mi problema, el radio es mi variable independiente. Y por lo tanto tiene que ver con dx, que es igual a delta x. Y en este problema, la variación en el área tiene que ver con la variable dependiente. ¿Por qué? Porque si el radio varía, el área varía. Entonces el delta de área tiene que ver con la variable dependiente, que como ya vimos aquí, la variable dependiente tiene que ver con dy. Entonces la variable dependiente, que es delta de área, tiene que ver con dy. Aterrizando entonces mi fórmula de dy igual a f' de x por dx a las variables que manejo en mi problema, tendría entonces que el diferencial de área, que es el delta de área, va a ser igual a la derivada con respecto a x del área, que también pueden poner la notación de la siguiente manera, como la derivada del área, que se va a multiplicar por dx, que en este caso dx pues va a ser dr o delta r. De esta fórmula yo conozco el dr. Ese dr es el delta r, que es la variación en el radio, es este 0.15 centímetros. Y entonces para resolver mi problema solamente me falta calcular la derivada del área. Aquí tengo que tomar en cuenta que la figura geométrica de la que estoy hablando, como es una tapa, entonces tendría que hacer referencia al área de esta circunferencia. Y entonces el área de una circunferencia, ustedes saben que es pi por radio cuadrado. Y como lo que yo necesito es la derivada de esa área, entonces esto va a ser igual a 2πr. Sustituyendo esto en mi problema tengo lo siguiente. Tengo que la diferencial del área, que va a ser el error en el área de la tapa debido al error en el radio, va a ser igual a la derivada del área, que ya la saqué aquí, que es 2πr, por la diferencial de r, que es igual al delta r, que ya vimos aquí que vale 0.15 centímetros, que es el error en la medición del área. Entonces el error en el área, debido al error en la medición del radio,
va a ser igual a 2pi por r, que también ya lo conocemos, son 40 centímetros, por 0.15. Y entonces el error o la variación en el área de la tapa realizando el problema es de 37.7. Este 37.7, que es la variación en el área debido a la variación en el radio, puede ser de más o puede ser de menos, porque si el radio se mide de más, entonces sería una variación hacia arriba, y si el radio se mide de menos, sería una variación hacia abajo. Y entonces, redactando la solución del problema, me quedaría lo siguiente. El error máximo en el cálculo del área de la tapa sería de más menos 37.7 centímetros cuadrados. Más menos, como habíamos dicho, porque puede ser de más o de menos, y centímetros cuadrados porque estoy hablando de área. Entonces, de esta manera calculé el error en la medición de un área con base en diferenciales. Ahora tengo aquí el problema número 2, que dice: el radio de un globo esférico mide 30 centímetros y el error máximo en la medición del radio es de 0.15 centímetros. Estimar el máximo error que se comete al calcular el volumen de la esfera. Si yo pongo mis datos, primero voy a poner una figura. Yo tengo una esfera a la cual se le mide el radio, que es de 30 centímetros. Y al medir el radio puede haber una medición de 0.15 centímetros. Ya vimos que puede ser de más o de menos. A mí lo que me piden es estimar el máximo error que se comete al calcular el volumen de la esfera. Y tener en cuenta que se trata de una esfera porque es un globo. Si pongo mis datos, entonces tendré que R son 30 centímetros, que la variación en el radio de mi esfera es igual a 0.15 más menos, y que lo que me están pidiendo es una variación en el volumen de la esfera, y que calcule esa variación por medio de diferenciales. Entonces, teniendo en cuenta que el radio es la variable independiente y que el volumen tiene que ver con la variable dependiente, entonces yo sé, en base a mi fórmula de y igual a f' de x por dx, que dy tiene que ver con mi variable dependiente, por lo tanto esto va a hacer referencia a la variación del volumen, que esto va a ser igual a la derivada del volumen, que es mi función derivada, por el dx, que en este caso es la diferencial del radio, porque el radio es la variable independiente. Para poder calcular la derivada del volumen, pues primero tengo que recordar que el volumen de una esfera, porque se trata de un globo, se da por la fórmula 4/3 de pi por radio al cubo. Si yo quiero derivar esta fórmula de volumen, esto me va a dar igual 12/3 de pi por radio cuadrado, y simplificando me queda 4pi por radio cuadrado. Ahora sí ya puedo calcular mi variación del volumen, que es equivalente al delta y, a la diferencial en y, y es la derivada del volumen, que ya la saqué aquí, que es 4pi por radio cuadrado multiplicado por la diferencial del radio o el delta del radio. Yo conozco estos datos, entonces tengo que que la variación del volumen es 4 veces pi por el radio, que tenemos aquí abajo, que mide 30 centímetros, elevado al cuadrado, por la variación en el radio que tengo aquí, que es de 0.15 centímetros. Y haciendo las operaciones me queda que me da de resultado 1696.46 más menos, porque esta variación en el volumen puede ser de más o de menos, centímetros cúbicos, porque estoy hablando de un volumen. Si redacto mi respuesta, queda de la siguiente manera. El máximo error que se comete al calcular el volumen de la esfera es de más menos 1696.46
centímetros cúbicos. Esto es todo con respecto a problemas que involucran diferenciales en ejercicios geométricos. Espero que el video les haya sido de utilidad. Gracias.